Participantes, en este video vamos a realizar la presentación del resumen correspondiente al capítulo 1. Para ello se hacen las siguientes recomendaciones. Al momento de revisar el material, deben de hacer un clic en cada título, subtítulo, párrafo e imagen a partir de la hoja 2. También se pone en aclaración de que esta presentación es específico para la parte teórica y la parte práctica la vamos a realizar vía Google Meet. ¿Qué es un conjunto? En el lenguaje corriente empleamos el vocablo conjunto para referirnos a una pluralidad o colectividad. Por ejemplo, un conjunto de alumnos de una clase es un conjunto, ¿no? Porque estamos varios. ¿Qué quiere decir pluralidad? Varios o colectividad, ¿no? También otro ejemplo, el conjunto de letras del abecedario. Dentro de lo que son los conjuntos, la notación de conjuntos es muy importante y el diagrama de Venn es que se denota con las letras mayúsculas a los conjuntos y con las letras minúsculas se los denota a los elementos o miembros, como podemos observar este ejemplo. Indica que a un conjunto se lo denota con las letras mayúsculas y a sus elementos con las letras minúsculas. También el diagrama de Venn se refiere a este diagrama, a esta circunferencia. A esto se lo llama diagrama de Venn. Se emplea símbolos de uso frecuente. Existen otros símbolos, pero los más frecuentes son estos. Una línea inclinada refiere tal que. Una E invertida indica pertenece. Este símbolo menor que y el símbolo con vista al lado derecho mayor que. Para simbolizar que X pertenece a A, se escribe de esta forma: X pertenece a A. Y la negación de esta va a ser la simbología de la invertida con una línea en la misma. Esa indica X no pertenece a A. Podemos ver un ejemplo de todo lo indicado. Si el conjunto A está formado por los elementos A, B, C y D, escribimos también el conjunto A, ¿no? Estas llavecitas también quiere decir conjunto y estos son los elementos. Su representación en el diagrama Venn, habíamos indicado que el diagrama Venn no es más que esta circunferencia, ¿no? Entonces indica, esto es lo mismo, el conjunto A está formado por los elementos A, B, C y D. Otro ejemplo, si decimos A pertenece al conjunto A, ¿es verdadero o falso? A ver, voy a corroborar. ¿El elemento A pertenece al conjunto A? Sí, verdadero. Este otro indica: el elemento E no pertenece al conjunto A. ¿Es verdadero? Corroboremos eso. Aquí el elemento E, no existe E, por lo tanto no pertenece al conjunto A. Habíamos indicado también que estas llavecitas representan un conjunto. Aquí dice un conjunto A pertenece a otro conjunto A, dice. Aquí no hay otro conjunto A, son elementos. Entonces, falso. No estamos en lo correcto. Continuando, la notación de conjuntos numéricos es muy importante. Las más usuales y las que se caracterizan son las siguientes: el conjunto de los números naturales. Se les conoce a los naturales con una N y están compuestos a partir del 1, 2, 3. No contempla el 0. Los conjuntos de los números naturales no contempla el 0, inicia a partir del 1. Y los conjuntos de los números enteros se representan con una Z.
Estos enteros ya incluyen el cero y los negativos. El conjunto de los números racionales se representa con una Q y también incluyen el cero y los negativos. Acá alimenta lo que son los quebrados, ¿no? De eso se caracteriza. También los conjuntos de los números irracionales. Irracionales quiere decir que no son números enteros, son los que llevan decimales. Por ejemplo, la raíz de 2, si ustedes hacen en su calculadora, les va a salir 1.45, 40 y tantos y otros decimales más. Asimismo, pi que vale 3.14, 15 y otros decimales más. Entonces, a estos que tienen decimales se les denomina el conjunto de números irracionales. Entonces, podemos indicar que el conjunto de los números reales se denota con R. Está formado por la unión de los números racionales e irracionales. Ojo, indica que los números reales está conformado por estos dos, por los racionales e irracionales. ¿Qué quiere decir esto? Que está compuesto por el cero, los negativos y los decimales. Tenemos también la expresión y la escritura de los conjuntos. Vamos a conocer por extensión cómo podemos escribir o denotar por extensión y cómo por comprensión. Se dice que es por extensión si y solo si se nombran todos los elementos que le constituyen, o sea, se nombran todos los elementos que le constituyen. En este caso se escriben sus elementos entre dos llaves, entre dos llavecitas. Ejemplo, el conjunto A dice que se describe entre dos llavecitas y se denota todos sus elementos, como en este caso. Se dice por comprensión, si y solo si se da la propiedad o propiedades que caracterizan a los elementos del conjunto. Esto, como dice por comprensión, es más de comprender, ¿ya? Ejemplo, el conjunto de los números naturales menores a 5. Miren, hay que comprender, me está diciendo números naturales menores a 5. ¿Y quiénes son los números naturales? Indica que son a partir del 1, ¿no? Menores que 5. ¿Quiénes van a estar en esos? ¿No? Aquí podemos ver, va a estar menor que 5, el 4, el 3, el 2 y el 1. A partir del 1 son los números naturales. Eso me está indicando. Entonces, la forma de escribir o de denotar por comprensión es de esta forma, ¿no? El conjunto B me dice que el elemento X, ¿no? X pertenece a los naturales tal que X es menor que 5. Y esto sería por extensión y por comprensión. Así también vamos a ver algunos otros ejemplos en este caso. Por extensión, si bien me decía la teoría que se debe de denotar todos los elementos, y está así, ¿no? Miren aquí por extensión, el conjunto A, 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Y cómo yo anotaría por comprensión? Sería el conjunto A, el elemento X, tal que X es un impar entre 1 y 9. Sí, es un impar entre 1 y 9. Esto es lo mismo que esto. Otro ejemplo. El conjunto B, ¿no? Está compuesto por las vocales. ¿Y cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. ¿O hay otras vocales más? No. Entonces, por extensión, son todas las vocales. Y por comprensión va a ser el conjunto B. El elemento X, tal que X, es una vocal, ¿no? Entonces, es de esta forma la denotación de los conjuntos. También existen conjuntos especiales. Dentro de estos conjuntos especiales están 3, el conjunto unitario, el conjunto vacío y el conjunto universal. Se le llama conjunto unitario porque dentro de ese conjunto está compuesto por un solo elemento, como en este caso. Podemos ver en la gráfica, el diagrama de Venn, dentro de ello está un solo elemento. O también se puede denotar de esta forma, dentro de unas llavecitas un solo elemento. También se conoce el conjunto vacío.
El conjunto vacío o también nulo es aquel conjunto que carece de elementos y se denota de esta forma, ya sea un círculo con una línea o unas llavecitas vacías, ¿no? Vacías en su interior. Entonces, como indica la teoría, el conjunto vacío me dice el conjunto A entre las llavecitas y no hay nada. Y el conjunto B, un vacío, un círculo con una línea, ¿no? Conjunto vacío. O en el diagrama de Venn, si ustedes ven el conjunto C y dentro del diagrama no hay absolutamente nada. Y también el conjunto universal. El conjunto universal es llamado también universo o referencial. Es un conjunto de cuyos elementos se escogen algunos de ellos para formar otros conjuntos y se denota con U, como podemos observar en esta gráfica. Me dice que es todo el universo, todos los elementos, y se denota con U. Dentro de estos se pueden formar otros conjuntos o subconjuntos con cualquiera de estos elementos. Continuamos la clase 2 con la segunda parte en el otro capítulo.